Bueno, vamos, tercera y va pues. Listo, chicos. Bueno, entonces, les decía, vamos a ver una introducción a lo que ya es como tal el lenguaje de etiquetas HTML. ¿Sí? Bueno, vamos a mencionar aspectos importantes, digamos, sobre esta tecnología y pues bueno, más que todo centrarnos en la versión actual, sí, que es HTML5. A lo largo de la presentación, de pronto en algunas etiquetas vamos a ver algunos cambios, ¿sí? Bueno, de cómo se ponía una estructura antes y cómo se coloca ahora, ¿listo? Bueno, primero entrar a mencionar qué es HTML. Bueno, por sus siglas en inglés, entonces, y es Hypertext Markup Language, ¿sí? Que pues básicamente nos habla de que es un lenguaje que maneja etiquetas, ¿sí? Que se insertan al interior del texto y que básicamente pues nos van a permitir estructurar la forma como se muestran nuestros contenidos en la página web, ¿sí? Entonces miren, por las siglas, digamos, de Hypertext, pues hablamos de que eh, se define como un texto que además enlaza otros contenidos, otros textos, además, digamos, de archivos o otros elementos multimedia, ¿sí? Como tal, digamos, esas etiquetas o eso que encontramos en el hipertexto, o como es decir, el hipertexto como tal, constituye la base y el funcionamiento de la web tal y como la conocemos, ¿sí? Eh, digamos, también, digamos, relaciona lo que serían, pues, los recursos que decimos que nosotros ponemos allí, y pues también, como ustedes han visto en el modo de la navegabilidad, pues nos permite interconectarnos con una o más páginas, ¿cierto? Bueno, la parte del markup, entonces, se define como la parte de las marcas o etiquetas que ya hemos mencionado, ¿sí? Bueno, desde las primeras versiones hasta ahora, hasta HTML5, ¿sí? Podemos ver composiciones de distintas etiquetas, ¿sí? Como les decía, para delimitar y definir estructuras de despliegue de los contenidos en las páginas web. La parte del language, ¿sí? Hace referencia, pues, al lenguaje, ¿sí? Porque, pues, HTML, digamos, con sus etiquetas y sus elementos, se define como un lenguaje, más no como un lenguaje de programación. Ahorita hago esa aclaración. Pues miren, como lenguaje tiene, bueno, normas, tiene estructuras y tiene una serie de convenciones que nos sirven para definir tanto la parte estructural de la página como el contenido, ¿sí? De la página web. Entonces, miren, como les decía hace un momento, a pesar de que hablamos de que HTML es un lenguaje, propiamente no es un lenguaje de programación, ¿sí? Ya que internamente, y como lo vamos a ver, ¿sí? No tiene, pues digamos, el tipo de estructuras que tienen los lenguajes de programación propiamente dichos. Por ejemplo, digamos, hablando de lo que son los bucles, hablando de condicionales, funciones, bueno, entre otros elementos que ustedes ya conocen, ¿sí? Entonces, miren, aquí, digamos, a través del HTML nosotros podemos, digamos, hacer una representación enriquecida de contenido, ¿sí? Referenciando tanto la parte de archivos, la parte de texto, la parte de imágenes, de audio, video y demás, ¿sí? Y pues la facilidad también de poder enlazar esos contenidos con otros documentos, ¿sí? Bueno, avanzando en esto, como ya les decía, pues vamos en la versión actual que es la de HTML5, ¿sí? Donde hay algunos aspectos con relación a las etiquetas que han cambiado, ¿sí? Bueno, ahorita hablamos un poco más de esta parte. Entonces, bueno, otra característica que tiene HTML5, ¿sí? Es que, pues bueno, como tal, no es una versión nueva del lenguaje. Tampoco es como en sí misma una mejora de las versiones anteriores, sino que, digamos, trata de tomar el concepto original y, digamos que hacerlo evolucionar a fin de que la construcción de sitios web y de las aplicaciones se adapte a las necesidades actuales de los clientes, tales como son, pues, por ejemplo, de momento, la parte de la necesidad de que sea multiplataforma y que la fragmentación, ¿sí? De contenidos y de tecnología se reduzca al mínimo, ¿sí? O sea que también, pues, digamos, hablando en términos de lo que nos atañe en el tema de este curso, la cuestión de la accesibilidad,
¿sí? Garantizar que no se ve afectada, digamos que nosotros veamos el contenido desde un computador, a que esto varíe cuando nosotros lo vemos en un dispositivo móvil, perdón, o lo vemos en otro tipo de sistemas operativos, o lo trabajemos desde un servidor, bueno, etcétera, ¿no? Bueno, hablando de HTML5, entonces también decir que relaciona o hace referencia a distintos recursos tecnológicos, ¿sí? Que pues se pueden clasificar según la función que desempeñan dentro del HTML5, ¿no? Entonces, miren, podemos hablar inicialmente de lo que es la cuestión semántica, ¿sí? La cual, digamos, nos permite describir, ¿sí? De manera más precisa cuál es el contenido de la página web. En relación a la conectividad, pues, digamos, explorar nuevas y más innovadoras formas de conectarse con el servidor, ¿sí? Que si nosotros partimos del funcionamiento básico, pues vemos que, bueno, nosotros ponemos una dirección, una URL, o hacemos una solicitud de búsqueda, digamos, a través de Google o demás, pues esa palabra o esa dirección, esa URL, se envía hacia un servidor y desde allí, pues bueno, nos retorna como tal el contenido que esté alojado en esa página web y que pues ergo está, digamos, alojado en el hosting, en el servidor, y pues que se descarga hacia el dispositivo desde el cual nosotros estamos accediendo a esa página web. También, digamos que como muchos de pronto ya han utilizado esa opción, digamos que nosotros poder acceder a páginas web sin conexión y pues digamos tener un almacenamiento como ese caché de las mismas páginas. Sí, entonces pues básicamente permitirnos almacenar localmente datos del lado del cliente y pues en el caso de querer operar sin conexión, poder hacerlo de manera más eficiente. Digamos, en relación a la parte de la multimedia, eh, otorga pues un mayor soporte, ¿sí? Para poder, digamos, proporcionar desde la web o acceder, digamos, a elementos de audio y de video de manera nativa, ¿sí? También la parte de gráficos, de efectos en 2D, en 3D, ¿sí? Que pues digamos con esta evolución amplía la gama de características que se pueden utilizar, digamos con tecnologías como por ejemplo Canvas, WebGL, SVG, bueno, etcétera, ¿cierto? Con respecto a lo que es el rendimiento de la integración. Entonces, ahí existe, digamos, con nuestros nuevos cambios y adaptaciones, una mayor optimización de la velocidad y un uso más eficiente del hardware. También, digamos, con respecto a al acceso, perdón, al dispositivo, proporciona APIs para el uso de diferentes componentes internos, tanto de entrada como de salida, pues, de nuestros dispositivos. Y pues bueno, digamos que también de la mano de esto, pues le hablamos de la evolución del CSS, ¿no? Que sería, pues ya estaría en la versión 3, ¿sí? Donde pues, digamos, amplía también las opciones que nos ofrece para que pues a nuestras páginas web le podamos adaptar y le podamos hacer diseños más sofisticados. ¿Listo, chicos? Hasta ahí, ¿sí me escucharon? ¿Preguntas, dudas? Hasta ahora bien, profe. Listo, Tercera perfecto. la vencida. Cualquier, si ahí vamos en la tercera es la vencida, ojalá no nos tumbe esta página otra vez. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de la estructura, ¿cierto? Que tiene pues una página utilizando pues lo que es el HTML. Entonces, si nosotros vemos la estructura, pues digamos hay cosas que no se ponen por poner, ¿sí? Digamos que esa línea o ese modo de organización es bastante estricto, ¿sí? A fin de podernos orientar, ¿sí? Y de alguna forma estandarizar la forma en que se colocan los contenidos en las distintas páginas web, ¿sí? Básicamente, digamos, poder independiente, ¿no? Pues del tipo de navegador, poder guardar una cierta similitud entre ellos con respecto al despliegue de contenidos,
¿sí? Bueno, digamos que nosotros podríamos hablar de que las distintas etiquetas y estructuras que podemos encontrar dentro de la página web la podríamos asociar, por ejemplo, como cuando se construye o se escribe un ensayo, ¿no? En el ensayo, pues uno tiene que definir, bueno, un título, un cuerpo, unas conclusiones, ¿cierto? Y todos los ensayos se manejan de esa manera, ¿cierto? Con esa estructura. Y pues digamos que esa estructura permite que el contenido sea claro, que sea conciso, ¿cierto? Y que brinde de manera clara y eficiente el contenido. Entonces acá nosotros vamos a ver que distintas etiquetas, bueno, nos van a permitir diferenciar los elementos, ver en qué parte se deben declarar, ¿sí? Y cómo se determinan, digamos, esos distintos contenidos y elementos dentro de la misma página, ¿sí? Y pues de hecho vamos a ver que hay etiquetas que son específicas a cada elemento y a cada parte de la estructura como tal de la web. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen, ¿cierto? De una estructura básica de los elementos de un documento HTML, ¿no? Entonces, miren, lo primero, aquí, pues como podemos ver aquí en este globo rojo nos indica, tenemos esta forma, ¿no? Donde ponemos el doctype y aquí ponemos el HTML, ¿cierto? Entonces, aquí, pues por medio de esta etiqueta, nosotros declaramos que lo que esté dentro de ella, ¿cierto? O sea, nos indica que es un documento de tipo HTML5, pues hablando ya en términos de la tecnología actual, ¿no? Pasando a la siguiente, tenemos la etiqueta o el elemento HTML, ¿sí? Que pues bueno, nos define como la raíz, ¿cierto? Donde vamos a ubicar los distintos elementos, ¿sí? De la página. Y pues bueno, aquí como podemos ver, entonces aquí tenemos una etiqueta que abre, ¿cierto? HTML y bueno, cierra pues aquí en la parte de abajo. Sin embargo, dentro de la parte inicial de la etiqueta, podemos ver que utilizamos este atributo de aquí, que es lang, ¿no? Entonces, lang, que hace referencia pues al lenguaje, ¿cierto? Como decir, al idioma en el que vamos a referenciar o desplegar este documento HTML, ¿sí? Entonces, en este caso, como podemos ver, pues esta sigla en, ¿cierto? Nos definiría a que pues vamos a construir o bueno, orientar el contenido de esta página en el idioma inglés, ¿sí? Igual, pues digamos, muchas de estas etiquetas, ¿sí? Tienen nombres que derivan pues de ese idioma, ¿cierto? Hablando pues ya, por ejemplo, de los siguientes elementos que vamos a hablar ahora. Hasta el momento, chicos, ¿es claro o tienen alguna pregunta? No, profe. Bueno, chicos. Igual como les digo, cualquier cosa, pues igual esto es sencillo, ¿no? Esta primera parte. Pero pues sí se requiere que pues tengan claro cómo trabajan los elementos, porque pues como les decía, al final ustedes van a desarrollar una actividad con esto, ¿vale? Bueno, pasemos a lo siguiente. Entonces miren, aquí tenemos el head, ¿cierto? Que head, bueno, en español indicaría como cabeza o cabecera, ¿sí? Entonces esa viene a ser la primera sección, ¿cierto? Del documento HTML, ¿cierto? Y pues básicamente dentro de de estas etiquetas, pues se va a alojar lo que llamaríamos pues la meta información, ¿cierto? Que contiene la página en HTML, ¿cierto? Luego tenemos aquí lo que es el body, ¿sí? Body, pues también al español, hace referencia al cuerpo, ¿no? El contenido, la parte visible al usuario, ¿sí? El contenedor, pues básicamente, vuelvo y repito, de todos los elementos visibles, como, bueno, títulos, encabezados, párrafos, imágenes, los mismos hipervínculos, tablas, listas, bueno, lo que ustedes quieran poner allí, ¿cierto? Bueno, pasando a otros elementos, tenemos aquí lo que es el meta, ¿sí? Entonces, miren, este meta especifica
digamos, cómo el texto se va a presentar. Entonces, miren, aquí definimos como el tipo de caracteres y pues aquí digamos, el estándar que vamos a utilizar para ello. Entonces ahí tenemos el que se utiliza por defecto, ¿sí? Que es el UTF, uy, perdón, estoy tapando, UTF raya 8, ¿sí? Que ese es como el estándar común para desplegar contenidos en páginas web, ¿sí? Obviamente, digamos, cuando ya exploremos más a profundidad la parte de la accesibilidad, pues vamos a ver que de pronto estas características pueden cambiar o se pueden adaptar precisamente para mejorar esta cuestión de la accesibilidad. Sin embargo, pues primero, antes de adentrarnos en esta parte, tenemos que pues, conocer la estructura básica de las páginas web. ¿Listo? Bueno, pasando al siguiente elemento, digamos, de la etiqueta meta, tenemos, digamos, la cuestión de la compatibilidad con distintos navegadores, ¿sí? Aquí de pronto en este caso para el ejemplo se especifica la compatibilidad con el navegador Edge, ¿sí? Que de pronto, digamos, en relación a otros navegadores que son de uso más común, por así decirlo, tipo Firefox o tipo Google Chrome, ¿sí? De pronto no tienen como esos inconvenientes en esa parte, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues se requiere, digamos, en algunos casos, especificar, ¿cierto? Estos términos de esta parte de la compatibilidad, ¿vale? Bueno, pasando a la otra parte de este elemento meta, la parte relevante aquí, ¿sí? Es, digamos, esto que tenemos dentro del igual de content, ¿sí? Lo cual, digamos, nos va a permitir garantizar también la portabilidad y la escalabilidad del contenido, ¿sí? Hacia un dispositivo móvil, ¿sí? De pronto incluso ustedes mismos han visto cuando abren ciertas páginas desde su dispositivo móvil, digamos, y en relación al despliegue que tiene esa misma página en un computador, ¿sí? De pronto, cuando no se dan esas, digamos, especificaciones, a veces ustedes ven como textos salidos de los marcos o títulos, digamos, que no se alcanzan a ver completos, ¿sí? Porque, pues, digamos, por la condición del tamaño de de la pantalla, ¿cierto? No se reescalan los elementos y no se redimensiona también los contenidos, ¿sí? Entonces eso produce pérdida de información y pues bueno, formas, digamos, también se pierden elementos de acceso a la página web, ¿sí? Digamos, sin ir tan lejos, por poner un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes entran a la página de la universidad, ¿sí? Se darán cuenta, por ejemplo, que si ustedes acceden desde un dispositivo móvil, hay elementos que no van a aparecer. Y para que ustedes puedan acceder o ver esos distintos elementos, pues tienen que hacer como dentro de las opciones de su navegador, buscar la vista de escritorio a fin de desplegar pues los elementos que de pronto no están adaptados o no han sido adaptados para la vista móvil, ¿sí? Lo cual no debería ser así. Sin embargo, pues hay situaciones en las que se presenta eso y pues bueno, uno tiene que recurrir como a hacer estos pasos adicionales como para no afectar la propia experiencia de usuario. Sin embargo, como ya vemos, o sea, no todo el mundo, pues digamos, conoce estas herramientas o estos atajos, ¿cierto? Y pues incluso en términos de usabilidad y en términos de accesibilidad, pues realmente tampoco debería ser como una responsabilidad del cliente o del usuario final conocer o saber de, digamos, o tener que hacer esos pasos adicionales para poder, digamos, acceder al contenido que está disponible, ¿sí? Entonces, de ese lado, pues ya estamos viendo, se encargaría pues la parte del desarrollo y la parte de adaptar adecuadamente tanto los estándares como ya en esta escala más abajo o en esta escala inicial de saber utilizar las distintas etiquetas, ¿cierto? Hasta ahí, chicos, preguntas, dudas, Todo bien, todo bien. ¿todo bien? Listo. Bueno, bueno, siguiendo con las etiquetas, entonces tenemos la etiqueta title o title, ¿sí? O título, ¿sí? Como
como su nombre lo indica, ¿cierto? Entonces, pues especifica el título que se le va a colocar a la página HTML, que es más, digamos, se muestra en la barra del título del navegador o en la pestaña de la página, ¿sí? Entonces, ese elemento es el que vamos a ver en esa parte. Aquí, bueno, tenemos este otro elemento, ¿cierto? Que tiene, pues, la etiqueta link, ¿cierto? Entonces, en esta etiqueta nosotros podemos incorporar la parte de los estilos, digamos, códigos de JavaScript, digamos, imágenes o iconos desde un archivo externo, que en este caso, pues, serían los archivos de diseño de CSS, como podemos ver aquí, ¿cierto? Entonces, aquí en el href, ¿cierto? Internamente podemos ver cómo se invoca el documento styles con extensión .css, ¿sí? A partir del cual, pues bueno, él relacionando las distintas etiquetas que tiene el documento HTML, pues va a estructurar y va a generar como la parte de diseño con respecto a la visualización de los contenidos, ¿cierto? La parte, bueno, este atributo que está aquí adentro, el rel, ¿cierto? Que, pues bueno, deriva pues de la expresión o del término relación, entonces indica cómo se incorpora, digamos, este documento y cómo se va a relacionar, ¿cierto?, con los contenidos del archivo HTML, o bueno, de la página o del contenido HTML, y cómo, digamos, va, entre comillas, pues, a afectar la forma como se despliega el contenido propio del HTML, ¿cierto? Bueno, aquí, bueno, hablando un poco de los ejemplos de la que les digo, de los cambios que han habido en términos de la tecnología de aquí de HTML, entonces podemos ver que cuando nosotros queríamos, bueno, agregar una tabla dentro del body, del cuerpo, ¿sí? Entonces se manejaba, digamos, esta estructura, donde teníamos la etiqueta table o table, ¿sí? E internamente, digamos, se tenía que poner estas subestructuras, que tenemos tr, y digamos como para la cuestión de las filas, ¿cierto? La construcción de la tabla, y TD, digamos, para la parte de las columnas que va a contener inicialmente esa tabla, ¿sí? Entonces, acá, ¿cierto? Pues de alguna forma se reduce, en cierto modo, la pequeña ambigüedad que podría representar esto, digamos, de relacionar las etiquetas TR y TD para tener un despliegue adecuado de una tabla, ¿sí? Reemplazando, digamos, por las etiquetas div, ¿sí? Donde estas etiquetas div, pues bueno, ya se encargan de organizar dicha tabla, y pues también digamos que se puede ver afectada, perdón, en términos de diseño más no de contenido, pues la tabla que estoy construyendo aquí y que estoy agregando en el body, ¿listo? Bueno, entonces miren, en términos de organización, aquí tenemos una figura donde podemos ver un diseño clásico de las páginas web, ¿sí? Entonces miren, aquí tenemos, bueno, la cabecera, tenemos una barra de navegación, acá pues digamos un footer, digamos donde se cuenta pues bueno, despliegue institucional, la parte de principal, el body, donde se despliega la información de la página, y una barra lateral donde se colocan pues bueno, elementos anexos que brindan información adicional, pues paralelo al contenido principal, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta, pues digamos, vamos a compararla ahora entonces con la estructura básica, pero ya en el marco de HTML5, ¿sí? Donde, por ejemplo, bueno, aquí a través de las etiquetas nuevas, ¿cierto?, que ya se dan en esta evolución del HTML, ya vemos que, bueno, aquí lo que tenemos antes como cabecera, pues bueno, vienen a ser nuestras etiquetas header. La parte de la barra de navegación, pues bueno, se conserva, pero ya son las etiquetas nav. Y pues donde está la información principal, lo llamamos section. Y pues la barra, digamos, lateral, ¿cierto? Entonces ya es con este aside. Y pues la parte que tenemos acá abajo, pues bueno, de pronto se me escapó en la etiqueta anterior, pues es el footer, ¿sí? Donde vamos a alojar pues normalmente o comúnmente en las páginas actuales la información relacionada con el contacto, ¿sí? Pero bueno, o sea, como para identificar los distintos elementos que nosotros encontramos en las páginas web.
Entonces, aquí con este nuevo modelo, digamos que es más fácil a través de las etiquetas, o de pronto podemos decir también que son un poco más dicientes en términos de la estructura que actualmente podemos encontrar organizacionalmente hablando de esta parte de HTML. ¿Listo? Bueno, entonces miren, evaluando ya estas nuevas etiquetas, ¿cierto? Entonces miren, recuerden aquí el modelo, ¿cierto? Entonces vemos que, bueno, aquí tenemos toda la parte meta, sí que ya la habíamos explicado, pero ya dentro del body como tal empezamos a estructurar esta percepción que tenemos aquí. Entonces, dentro de body, pues listo, indicando con los elementos header, pues ya sabemos que ahí se van a alojar los elementos relacionados con títulos, subtítulos, logos, ¿sí? Que pues digamos difieren un poco con esta etiqueta de acá, que es el head, ¿cierto? Porque acá, como ya vemos, se alojan los elementos con respecto a la compatibilidad, en relación a los navegadores, en relación a los dispositivos sobre los que vamos a desplegar, y pues información dedicada en relación al título de la página web, ¿sí? Mientras que acá, en el header, sí vamos a alojar, digamos, los títulos en relación del texto y de los elementos multimedia propiamente dichos con respecto al tema. ¿Cómo podríamos diferenciar eso? Por ejemplo, que ahora vemos que la mayoría de revistas, de periódicos, ¿cierto? Que han migrado a la parte digital, ¿sí? Muchos de ellos, digamos, por poner un ejemplo cualquiera, aquí podríamos encontrar, como decir, revista Semana, ¿sí? Y acá dentro, en el header, podríamos encontrar pues ya una noticia particular y bueno, todo el contenido que vayamos a poner allí en relación a esa noticia en específico, ¿sí? Entonces de allí podemos ver que si esto difiere un poco en relación a los diseños actuales de páginas web, ¿sí? Entonces ahí como para caracterizar un poquito mejor cómo está, digamos, la relación del head y la estructura actual del header en relación al contenido, ¿sí? Hasta ahí, ¿es claro, chicos? ¿O preguntas? Sí, yo tengo una. Eh, Cuéntame. Al respecto, ¿debe llevar algún orden o sea, en la creación, ¿no? O puede ir desordenado, no sé. O sea, Pues, digamos, o sea, no volver a sé. hacer las mismas etiquetas, digamos, el gear otra vez más abajo. Claro, claro, sí te entiendo. Pues mira, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar, digamos, en términos de la adaptación y de los cambios que va a hacer nuestro documento CSS, ¿cierto? Eso no debería afectar, porque pues básicamente aquí estamos ubicando los distintos elementos identificados con sus respectivas cabeceras, ¿cierto? Y que nosotros vemos que desde el mismo documento CSS se va a ir relacionando, digamos, un color, un tamaño, bueno, etcétera, ¿cierto? Que va a afectar específicamente lo que esté dentro de una determinada etiqueta, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, aquí no tenemos en el ejemplo, pero digamos, si pusiéramos una etiqueta H1, ¿sí? H1 que hace como referencia como a la parte de los encabezados, o bueno, un encabezado grande, ¿sí? Un primer encabezado, o sea, un título principal, ¿cierto? Que ya ponemos un H2, pues ya viene a ser como un subtítulo y cosas así, ¿no? Entonces, pues, como les digo, si nosotros desplegáramos directamente el HTML solo, sí difiere, o sea, la forma como se presenta. Pero si lo acompañamos de un CSS, entonces el CSS, como ya hemos mencionado, se encarga del diseño. Entonces, desde el mismo CSS es el que viene a afectar cómo se despliega el contenido. Sin embargo, para efectos de, ¿qué les dijera yo? De monitorización, de auditoría, ¿cierto? Y, ¿por qué no? De buenas prácticas en términos de la programación, sí sería bueno como llevar ese orden, ¿no? A fin de que por lo menos incluso cuando se quiera hacer un control o un debugger, digamos, para detectar alguna falla, que digamos que sea independiente de pronto al CSS y que nos esté afectando la visualización de nuestra información, pues si uno conoce que el header, como su nombre indica, va a estar arriba,
pues uno va a empezar a buscar el documento, pues dentro del documento, donde corregir el error del header que debería estar en las primeras líneas del documento, ¿cierto? Entonces, digamos, en términos prácticos, pues ubicar esos elementos como sin ceñirse un poco a la estructura propia de un documento HTML, para ya páginas que son bastante extensas o que tengan interrelaciones con muchas más páginas, puede llevar a que sea engorroso la evaluación o la detección de errores. E incluso en cuestiones de auditorías, ¿sí? Eso podría ser un punto en contra, ¿sí? O sea, por eso digamos, respondiendo a la pregunta de Carlos, pues no debería haber problema si manejamos el despliegue acompañado de un documento CSS, pero para efectos, vuelvo y repito, de evaluación, de ubicar errores y efectos de auditoría, sería mejor manejar, ceñirse, pues digamos, a los lineamientos que existen con respecto a la estructuración y ubicación de las distintas etiquetas, ¿sí? Como para facilidad posterior, digamos, efectos de revisión y demás, porque de hecho, de pronto cuando de pronto ustedes o vayamos más adelante en el curso, cuando queramos ver o detectar alguna falla, pues veremos que no es tan sencillo como, por ejemplo, tan sencillo en el sentido de ubicación o de costumbre, que digamos uno compila un código y automáticamente, bueno, sale un monitor allí con los errores o me subraya, digamos, lo que no está adecuadamente estricto, sino que acá, pues desde el mismo navegador hay que hacer pruebas y, digamos, desplegar, ver dónde se pueden presentar esas fallas, o sea que digamos que no hay como tal un ID o un entorno de desarrollo que me apoye o me facilite en la medida en que lo hacen los entornos de lenguajes de programación para identificar más fácilmente los errores, ¿sí? Pues como les digo, más que todo es una recomendación, pero no debería haber problema si está apoyado por un CS3, un archivo de CSS, perdón. Porque vuelvo y le repito, incluso ahorita con la actividad que vamos a hacer, pueden hacer el experimento, ¿sí? De ubicar los contenidos, o sea, sin manejar como ese orden, y ver cómo se los despliega en una primera interacción, ¿sí? O sea, sin el archivo CSS. Ya más adelante, pues miraremos eso y vemos cómo lo afecta. ¿Listo? No sé si con eso respondí tu pregunta, Carlos. Sí, señor. Ah, vale, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Ahí vamos. En el camino. En el camino, bueno. Listo. A ver, veamos otros elementos. Listo, entonces como ya vimos en el diagrama, vemos que nuestra etiqueta o esta etiqueta nav, ¿cierto? Pues como ya su nombre lo indica, nos va a relacionar la parte de, de la barra de navegación, ¿sí? Cuando queremos movernos de un lado a otro, y de hecho cuando vemos, por ejemplo, el despliegue de una barra de menús y a su vez de submenús, ¿cierto? Para ver los distintos despliegues, digamos, en esa parte superior que comúnmente llevan las páginas web, ¿cierto? Bueno, a ver, la parte de section, ¿no? Entonces, aquí, pues como ya vimos también en nuestro diagrama, podemos ubicar las secciones del contenido del cuerpo de la página, ¿sí? Recordemos que todo esto, pues lo estamos ubicando en sí mismo en la etiqueta principal, por así decirlo, base del HTML, pero pues ya utilizando la evolución, ¿cierto? Lo que es el HTML5, entonces allí pues ya vemos que esa parte interna, digamos, en ese lineamiento, en esa estructura base del HTML, pues se maneja con la etiqueta section. ¿Listo? Bueno. Bueno, el elemento, bueno, aquí en parte de la site, ¿cierto? Entonces nos muestra o nos viene a mostrar el contenido, ¿cierto? Adicional que acompaña pues a la parte principal que está dentro del cuerpo, o lo que ya habíamos dicho, que está dentro de la etiqueta section, ¿sí? De hecho, pues bueno, aquí como aside, pues ya por el mismo nombre de la etiqueta,
todo lo que se encuentre dentro de esas dos, digamos, de la salida del que abre y el que cierra, pues se va a ubicar al lado derecho, de acuerdo al orden principal que, pues bueno, estas nuevas etiquetas, estas nuevas marcas de HTML5, pues nos están indicando, ¿vale? Bueno, el footer, ¿sí? Pues como su nombre también lo indica, es la sección final o lo que está al pie del documento o al pie de la página, ¿sí? Entonces ahí, pues como les digo, comúnmente, obviamente eso ya depende del diseñador, pero pues comúnmente ahí podemos encontrar la información de contacto, la versión de la página, bueno, de pronto la revisión, la actualización última que se le ha hecho al sitio web, entre otras características. Bueno, listo. Aquí tenemos otra etiqueta que es la de artículo o article, ¿sí? Que pues nos permite diferenciar o nos permite identificar cuando vemos información relevante que se divide en distintas partes que comparten características similares. De pronto, no sé, digamos una página, generalmente en las páginas de tecnología uno encuentra como esas características, ¿no? Que, no sé, por decir algo, uno entra a una página a buscar información de, qué sé yo, de un Arduino. Entonces, no, buscas un Arduino y, no sé, entonces empiezas a buscar información de Arduino y de pronto más abajo, dentro de la misma sección, encuentras, no sé, por ejemplo, construcción de un brazo robótico con Arduino. Y hace parte del tema, pero pues sigues bajando, pero ya es otra información diferente, entre comillas, pero como les digo, guarda las mismas características o relacionado con la parte anterior, ¿sí? O sea, digamos, no sé si ustedes han visto que hay páginas que uno, listo, entras, ves una noticia y sigues bajando y conforme vas bajando te va desplegando más y más noticias y más información relacionada con lo anterior, ¿sí? A pesar de que en sí mismo pues hay páginas que de pronto uno empieza a bajar y llegan hasta el footer. Algunas páginas no, unas siguen mostrando y mostrando y mostrando más información relacionada y así sucesivamente dependiendo pues del número de estas etiquetas de artículo, de elementos que se desplieguen dentro de él, ¿no? Bueno, bueno. Entonces aquí en la parte interna del article, ¿sí? Se incluyen también etiquetas header, como les decía, o sea, como para poner títulos de contenidos o podríamos llamarlos también subcontenidos, ¿sí? De la página principal. Cada uno de ellos, ¿sí? Pues con su respectivo footer, ¿no? Donde, por ejemplo, como les digo, páginas de tecnología o páginas de noticias, donde, pues bueno, leemos una noticia, al final, digamos, en el footer de esa noticia que está dentro de esa sección, podemos encontrar artículos relacionados directamente con esa noticia. Hablemos, digamos, de un periódico virtual, ¿no? Entonces, perdón. Digamos que se encuentran allí las noticias del día, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, que encontramos, por ejemplo, las vacunas del COVID. El primer artículo, no sé, habla de las vacunas en Bogotá. Entonces, ahí abajo aparecen etiquetas relacionadas, ¿sí? Digamos que, bueno, ¿qué es el COVID? ¿Cuáles son las vacunas? ¿Cuáles compró Colombia? Y, bueno, artículos relacionados con, bueno, digamos, con palabras específicas de ese artículo. Pero, bueno, de pronto bajamos más y, bueno, en la siguiente noticia, entonces ya habla ¿qué les digo? De reforma tributaria, por poner un ejemplo. Entonces, listo, se acaba la noticia y abajo de pronto aparece artículos relacionados con, no sé, Congreso, reformas, IVA, canasta familiar, cosas así, entonces que nos llevan a otros artículos relacionados a esa primera noticia, ¿cierto? Entonces que, pues digamos que hacen parte del footer de esa subnoticia o de esa subsección, de ese subartículo que se encuentra en ese marco, en esa sección, ¿cierto? ¿Sí es claro, chicos, esa parte? Sí, señor. Bueno, Sí, listo, chicos, muy bien. Bueno, entonces aquí también está esta etiqueta H-Group, ¿sí? Que, pues bueno, me permite agrupar, como ya les mencioné un poquito, pues del H1, H2 y demás, que son etiquetas para identificar, bueno, lo que es el título principal, subtítulos, digamos que hay otros títulos que ya son subrayados o en cursiva,
sí, que de pronto ustedes han tenido la oportunidad, digamos, no a nivel web, ¿no? Sino que como para que hagan la analogía, de ver las distintas etiquetas que maneja, por ejemplo, en Word, ¿cierto? Que ahí está el Hidden One, Hidden Two, Hidden Three, ¿cierto? Y que ahí ustedes van como escalando el título principal, de los subtemas, de los subsubtemas, ¿cierto? Y pues allí ven que incluso cuando ustedes, pues digamos, escriben un artículo o escriben el anteproyecto y eso, cuando aparece el menú al lado del documento de Word, que les permite, digamos, acceder más fácilmente a esos subelementos, ¿sí? Entonces acá, pues digamos, pasando en términos del HTML, sería algo muy similar, ¿sí? A fin de que, por ejemplo, cuando yo aplico los criterios de diseño desde el CSS, que digamos que yo aplique, no sé, ponerle color azul oscuro, por decir, a los subtítulos. Entonces yo puedo poner que, bueno, todos los elementos que tengan etiqueta H2 se pongan en color azul y se pongan en tamaño de letra, bueno, tal. Entonces, vamos a ver como todos los elementos que nosotros agrupemos, todos los textos, ¿no? Que agrupemos bajo esa etiqueta H2, entonces se van a ver afectados con esas características, pero solo esos elementos, ¿cierto? O que, por ejemplo, yo diga, bueno, que todo lo que esté contenido dentro de una H2 se ponga en color amarillo, se resalte o se subraye, ¿cierto? Todo eso lo podemos desplegar también desde el mismo CSS. Entonces, de hecho, también esa es otra de las partes importantes de yo poder diferenciar, ¿cierto? El título principal de los subtítulos, de los subtemas, a través de estas etiquetas, que como ven, conforme va subiendo el valor numérico de la etiqueta, quiere decir que está más por debajo del título principal, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo, la etiqueta figure, ¿sí? Entonces, pues digamos que nos permite ser más específicos, ¿cierto? A la hora de colocar o declarar contenidos dentro del documento HTML, ¿no? Entonces, miren, aquí por ejemplo vemos que en Figure podemos poner, bueno, imágenes, ¿cierto? Aquí donde podemos insertar una imagen que puede ser web o que puede estar alojada localmente, ¿cierto? Digamos, colocar un texto alternativo para esas páginas, que de hecho también pues lo vamos a ver, y de hecho lo hablamos un poco, que podemos poner esas etiquetas adicionales para que personas, digamos, con limitación visual, por ejemplo, puedan acceder, digamos, a lo que está en la imagen a través de otros sentidos, que por ejemplo decíamos que aquí podría ir herramientas como el Speech to Text, ¿cierto? Que tiene navegadores como Google, ¿no? Que eso nos permite, bueno, digamos, a ciertas etiquetas, poder que se lea conforme yo voy pasando el puntero. De hecho, bueno, en la próxima clase les muestro cómo funciona, ¿listo? Pero bueno, ahorita vamos con lo básico. Eso. Entonces, aquí Fit Caption, ¿sí? Entonces aquí podemos ver un texto, o bueno, colocar más vale, colocar un texto que relacione tanto, bueno, digamos, elementos del documento como lo que relacione a la imagen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, que aquí haya una imagen de una estrella y que aquí, pues bueno, el título sea como, no sé, estrella fugaz o algo así, y que abajo esté el contenido de un artículo acerca de qué es una estrella fugaz, ¿sí? Entonces, como para ser más orientativo con respecto al contenido que se está manejando, perdón, en dicha página, ¿vale? Bueno, hasta ahí, chicos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Acabó la clase? Pues, por decirlo de alguna manera, sí. Pues por eso les digo, si tienen dudas antes de Uy, pasar a no, la qué parte de la práctica, prudencia habla. Uy, no. Ya nos podemos ir a comer. pues sí, si no se les va, La práctica para dentro de 15 días. pues sí, Sí, para que Profe, no se hágame No, quejen. pero no, o sea, no la va a dejar dentro de 15. No, de la ahorita se las dejo categoría. para que... No, igual es algo Profe, sencillo, ¿sí? Profe, ¿Qué no pasó? entienda, ya llega Semana Santa, hay que profe, pero rezar. lo hacemos con usted o qué? Oh, O sea, pues la práctica, usted Sí, lo va o a hacer, sea, nosotros hay vamos a hacer y todo. tutorías, mejor dicho. Eso sí, es. no, pues miren, igual, o sea, igual yo les voy a pasar estas diapositivas como para que vayan viendo la estructura, ¿sí? Igual, o sea, lo que van a hacer es simplemente ubicar contenidos dentro de una página, ¿sí? Y los van a desplegar y van a ver pues cómo les sale.
¿vale? O sea, cómo se muestran, digamos, con las etiquetas que tenemos. ¿Listo? Pues como les digo, es apenas un primer ejercicio. Después vamos a ir viendo más temas y vamos a ir puliendo un poco más esto. O sea, es como una primera interacción. Por eso les Sí, no. preguntaba, pues ya, ¿cómo? O sea que lo vamos a hacer como a forma básica, me imagino. ¿O qué? Sí, sí, sí. O sea, viendo las etiquetas, por eso pues les digo. Pues, o sea, más primero hasta ahorita, antes de pasar a la práctica, por eso les pregunto si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a alguna etiqueta o algo de pronto que no haya quedado muy claro. Contar que la práctica diga, colóquele el título a la página, está bien. O, bueno, entonces miren, les voy a hablar de la práctica. Les voy a mostrar qué es la práctica, mejor dicho. Entonces miren, ustedes van a crear un documento HTML con la estructura, digamos, con los elementos, las etiquetas que hemos visto en la clase de hoy, donde ustedes van a mostrar el siguiente contenido, ¿sí? Van a mostrar, bueno, su música favorita, películas favoritas, deportes favoritos, comidas favoritas. ¿Listo? Es lo único que van a mostrar. Sí, igual todas las etiquetas están allí, ustedes lo único que tienen que hacer es ponerlo en el documento, irlas escribiendo. Por eso yo les recomendaba que utilizaran el editor, el Visual Studio Code, porque pues ese ya por defecto viene con la parte de HTML y pues ustedes cuando vayan desarrollando pues se van a ir dando cuenta que pues les va a ir completando, les va a ir apoyando como la parte de la escritura. O sea, en esto no creo que se demoren mucho tampoco, ¿sí? Sino que es eso, como para que se familiaricen más en la práctica de cómo funcionan todas esas etiquetas que acabamos de ver. ¿Sí? Duro, bro. No, pues No. a lo que se refiere, digamos que en lo que es música, películas, deportes y comidas, ¿en sí son los nombres o con imagen? No, pues el contenido, o sea, pues ahí lo que ustedes van a poner. Igual, pues también hemos visto las etiquetas de figura, pues como para agregar imágenes si quieren, ¿cierto? Pues sí, el nombre está breve. Por eso digo, es hacer el ejercicio, porque pues una cosa es yo hablarles de las etiquetas y que ustedes me digan, ah, sí se entiende todo, pero otra cosa es que ustedes ya las pongan en práctica y que vean de primera mano cómo se van desplegando los contenidos que ustedes ponen. Ah, pues lo importante es que usted está 24/7 para responder las dudas. Profe, si Uy, usted no, hace un Alexis, ejercicio básico, un mira, ejemplo Un ejemplo para, básico, sí, pues para tener una idea más o menos. Sí, pues lo graba de que sean 12 horitas nomás, profe. un No, pues ejemplo de para 2 horitas. ver el video por lo menos y guiarse, ¿no? Pues si no hay problema. Ah, no, listo, claro. Entonces, a ver, esperen, voy a dejar de proyectar la presentación. Y Pero de esperen. grabar no. No, pues de grabar no. Esperen, pues voy a abrir el Visual Studio. Bueno, a ver, esperen, voy a crear un documento nuevo por aquí. Listo, a ver, esperen, voy a compartirles a ver si me deja desplegar el editor en la ventana. Veamos. Bueno, chicos, ahí pueden ver el editor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, miren, partamos de eso, ¿no? Digamos, de un elemento, bueno, de algo vacío, ¿cierto? Entonces, bueno, lo primero entonces sería poner como la parte de la primera etiqueta, que pues es la de doctype, para indicar que pues, bueno, todo lo que está aquí es un documento de HTML. Entonces, bueno, aquí voy a poner, bueno, esta flechita, espera un momento, ¿dónde está eso. Entonces aquí, bueno, le voy a poner, que era doctype, pero en mayúsculas, doctype, ¿cierto? Y como decíamos aquí adelante, entonces aquí le especificamos, uy, esperen, es HTML. ¿Listo? Y aquí lo cerramos. Uy, perdón, lo cerramos. ¿Listo? Pero entonces, mire, así creo que como hay lo dos tenemos... ¿Qué? ¿Cómo? Ah, estos dos H's. Ah, sí, sí, perdón. Gracias.
Listo, HTML, listo. Entonces, miren, ahí como está como tal, o sea, ahí no es nada, es como si yo estuviera haciendo esto en un blog de notas, ¿sí? Ahí como tal todavía no es que les digo, no es un documento de HTML. Entonces, ¿yo cómo me aseguro de ello? Entonces, lo primero, pues voy a guardar este documento, este archivo, con extensión .html. Entonces, bueno, le di control S, sí, pues para guardar. Entonces, pongámosle, bueno, ejemplo 2. Punto HTML. Listo, entonces lo voy a guardar ahí. Listo, bueno, aquí a ver, aquí si ven, aquí ya me indica, pues, por ejemplo, un error, ¿sí? Que, por ejemplo, en el mero bloc de notas, pues, yo no voy a poder ver. Entonces, miren, aquí el error es que, pues, yo lo puse con el signo de admiración, o sea, con el que abre, y es con el otro, sino que, espera, ¿dónde está esto? Uy, no, me atropelló el teclado gringo, espera un momento, ya. Allí. Pues ahí ya debería haber desaparecido el error. A ver, espera. Bueno, pues como ven, ahí ya me apareció la sugerencia y pues simplemente yo dándole enter, pues ya me coloca la etiqueta como es. Entonces miren, ahí ya tenemos doctype HTML, ¿no? Pues listo, aquí ya lo que esté por debajo, entonces listo, ya podemos decir que aquí que es un documento HTML, ¿no? Entonces, bueno, vamos primero con la etiqueta, ¿sí? La primera, pues la de HTML. Uy. Pues bueno, vamos aquí, HTML. ¿Cierto? Entonces, miren, aquí ya me aparece la sugerencia. Entonces, listo, aquí ya tengo HTML. Bueno, como esta es apenas como la inicial, vamos a poner aquí esta parte. Entonces, bueno, entonces aquí vamos a colocar acá abajo, a ver qué es lo que contiene HTML. Entonces vamos a poner, bueno, pongamos un título. Entonces vamos, title, bueno, aquí está, miren. Entonces aquí miren, title, ¿sí? Bueno, vamos a poner, perdón, quitémoslo aquí. Vamos a escribir. Bueno, aquí tenemos el title. Listo, ya como ven, o sea, hay muchas cosas que el mismo entorno ya me ayuda a autocompletar. O sea, aquí en esencia, pues digamos, es saber cómo las etiquetas, cómo trabajan, ¿sí? Y pues digamos, estructurarlas adecuadamente y ubicarlas dentro del texto, ¿sí? Porque igual si nosotros sabemos que aquí nosotros tenemos que ubicar, digamos que por una etiqueta que se abra tiene que haber una que lo cierre, pues para indicar el contenido. Miren, si aquí voy a poner un título, entonces tiene que haber una etiqueta título que abra, ¿cierto? Está title de aquí, y este otro title que no sé si se alcance a ver allí, que tiene que les digo, un backslash. Ajá. Sí, un slash, un backslash es el otro, perdón. Un slash, ¿sí? Y digamos que la etiqueta que cierra siempre va a tener ese slash allí con el mismo nombre de la etiqueta que lo abre. Entonces, en este caso, title para abrir y el slash title para cerrar, ¿listo? Entonces, miren, para yo poner, digamos, el contenido, digamos, de lo que va a ser título, entonces lo pongo aquí en medio de las dos etiquetas. Entonces, pongámosle ejemplo básico, algo así. Un ejemplo básico, aquí. Entonces, listo. Aquí tenemos el título, ¿vale? Entonces, ejemplo básico. Ahí tenemos título. Ahora sí, pongamos el body, ¿listo? Pongamos el body. A ver, body. Bueno, aquí ya aparece body. Listo, entonces en body, bueno, lo voy a cerrar, ¿cierto? Entonces, bueno, pongamos el body, aquí body. Y aquí adentro, bueno, pongamos el título, ¿no? Pongamos H1, pongamos un título principal. Entonces, bueno, pongamos aquí H1. ¿Cierto? Miren, aquí como ven, yo apenas escribo la H, entonces ya me aparecen todas las opciones que yo tengo de etiqueta, ¿cierto? Digamos que van los títulos de H1, H6, está el head, que ya también, y pues el header, como para ubicarlo ya en lo que sería HTML5. Pero bueno, pongamos un título de momento, un título sencillo. Entonces, aquí ponemos H1, entonces pongamos aquí, bueno, aquí pongamos, no sé, colocar cabecera. Colocar cabecera.
Listo, colocar cabecera. Bueno, pongamos, bueno, la parte del párrafo. Vamos a una etiqueta aquí. P de párrafo, ¿cierto? Ah, bueno. Si se dan cuenta, aquí en la parte inferior, digamos, como yo no he puesto esta etiqueta o la parte de cierre, aquí se coloca en rojo como indicándome que pues falta precisamente eso, hay un error, porque pues listo, hay una etiqueta que se abre, que es el body, internamente hay otra etiqueta que es H1 que se abre y se cierra, pero aquí hay una etiqueta P de párrafo que está abierta, o sea que hay falta elemento que se vaya a agregar, o la parte que pues de cierre de esa etiqueta. También, si yo pongo aquí, bueno, este elemento de aquí, entonces inmediatamente, digamos, yo ya pongo, ¿qué les digo? Pongo, pues bueno, la flechita hacia el otro lado, ¿cierto? Entonces allí, pues inmediatamente me autocompleta el editor con la sección de cerrado, que como ya decíamos, bueno, en este caso, si la etiqueta es P, entonces la etiqueta de cerrado va a ser /P. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, bueno, ubiquemos el párrafo. Párrafo. A ver, pongámosle tilde, eso no debería tener problema. Entonces, párrafo. Y acá pongamos el básico, también pongámosle tilde. Básico. Listo, entonces, bueno, pongámosle aquí también. Entonces, colocar un párrafo. Bueno, bueno, en la parte de acá, pongamos, bueno, un H2, otro título. Pongo aquí H2. Entonces, miren, vuelvo y repito, aquí aparece el error porque está abierta la etiqueta, o sea, falta cerrarse. Entonces, aquí de pronto en esa parte, en la indentación, también es más fácil ubicar como, por ejemplo, esos detalles en relación a editores anteriores. Sí, por ejemplo, si uno hiciera esto en un blog de notas, pues sería más, pues bueno, no sería tan evidente encontrar esos errores así como ya nos lo está indicando el editor, ¿vale? Igual, ahí no tienen que, pues bueno, para el caso de Visual Studio Code, no tienen que instalar ningún plugin, ningún code, que él ya lo tiene internamente, entonces simplemente, como ya vieron, lo que hacen es guardar el archivo con extensión .html y él aquí, pues bueno, ya se encarga de ubicarlos mejor en términos de la estructura ¿de qué? De las etiquetas. Entonces, bueno, como para hacer relación como a la navegabilidad, pongamos un link. Entonces, digamos aquí, bueno, colocar un link de una página. Un link. También, esto no es colocar un link, hasta ahí, pues ya. Listo. Entonces, bueno, vamos a colocar un pequeño link aquí dentro, ¿cierto? Entonces pongamos, bueno, vamos a cerremos, ¿cierto? Bueno, vamos a, o bueno, a ver, de hecho déjenme hacer un experimento, hacer este aquí, y pongamos aquí, uy, no me deja escribir aquí dentro, ya, listo, entonces pongamos aquí href, ¿cierto? Y pongamos, a ver, esperen un momento, voy a escoger una página cualquiera, a ver, bueno, digamos que pongamos esta página aquí, ahí por poner una página cualquiera, listo. Bueno, entonces, pero no he guardado ningún cambio, control S, listo. Bueno, realmente hay un contenido muy básico, no solo como para ver cómo se despliega esto. Entonces, a ver, espera, ¿dónde que guardo esto? En mis documentos, creo que lo guardé. Ajá, listo, este se llama HTML. Bueno, esperen, mejor les voy a compartir toda la pantalla porque entre lo que me muevo en una y otra no alcanzan. Pues no se puede ver cómo es el despliegue. No, esperen un momento, ¿dónde está?
Bueno, hasta lo que estábamos viendo, sí estaban viendo el editor, ¿no? De código, ¿cierto? Sí, profe. Listo, chicos. Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos la página. Bueno, ahí lo guardé hasta ahí. Entonces, aquí era que decía, estaba abriendo el archivo. Sería este, ejemplo 2. Le doy clic y aquí me abre esto, pero... uy. Entonces, miren, aquí tenemos como el título principal, ¿cierto? Que aquí habíamos dicho, bueno, el H1, ¿cierto? Que es el de la cabecera, que sea colocar cabecera, que viene a ser este de aquí. Bueno, ¿qué era el otro elemento por acá arriba? Que dice ejemplo básico, el title por aquí. Entonces, bueno, aquí como lo estoy desplegando de manera local, pues me aparece, es el nombre del archivo, ¿sí? Pero igual, digamos, si uno ya despliega desde la página, entonces tiene que aparecer lo que les decía, que el nombre que yo le había puesto aquí, que es ejemplo básico. Bueno, entonces aquí, digamos, tenemos colocar párrafo, que está en la parte de aquí, y tenemos este otro que es colocar un link, ¿cierto? Entonces aquí colocar link, pues tiene esta parte de aquí, ¿cierto? Pero no sé por qué no me apareció este de aquí, el link como tal ¿para qué les digo? Para acceder a ese enlace de allí. A ver, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Igual ahí error no me está desplegando ninguno. Bueno, a ver, colocar link, no sé qué referencia. Esperen, déjenme ver aquí el ejemplo anterior que yo puse por acá. Creo que me falta cerrarlo. Ajá, sí. Eso es. Perdón. Entonces yo lo quité pues inconvenientemente. Entonces miren, pongámoslo a mano. Ah, bueno, ya me lo cerró ahí. Entonces pongámoslo aquí. Y acceder al link. Listo. Uy, no. Bueno, ahí. Listo. Entonces guardar cambio aquí. Volvámoslo a desplegar. Ah, listo. Aquí se me aparece. ¿Cierto? Sí me faltaba poner ahí. Entonces, miren, aquí, bueno, como ven, aparece el típico hipervínculo, ¿no? Pues el nombre, digamos, del hipervínculo, subrayado en azul, y pues bueno, en cuanto yo me ubico sobre él, el puntero pues cambia a la manito, sí, pues como para indicar como el paso a, o bueno, la posibilidad, digamos, de acceder a otra página. Entonces, veamos si funciona. A ver, si doy clic aquí, debería mandarme a la página que aquí en el código yo vinculé, a esta dirección de aquí. Que básicamente, pues es un set de fotos de astronautas. Debería funcionar. Bien, si yo le doy clic aquí, ajá, entonces me manda una página de fotografías. ¿Sí? Entonces, igual, digamos, si yo ese enlace lo cambio, ¿cierto? No sé. A ver, o démosle a la página de la FUP, a ver qué. Me mandó al Moodle. Bueno, digamos esta página, entonces, bueno, voy a copiar esta URL, voy a cambiar esta que tengo aquí. Listo, a ver. Entonces, miren, si yo abro acá, vamos a acceder al link. Bueno, ahí, como ven, o sea, yo no le di guardar, no le di control S, no le di esta parte de aquí, ¿no? Entonces, miren, veamos qué pasa si ahorita ya le doy guardar, control S, nuevamente, desde aquí. Entonces, miren, esa página ahí no está actualizada como tal, ¿cierto? Entonces, démosle F5. Listo, entonces miren, ahí actualizando la página, pues ya cambia como el nuevo link que yo le puse aquí, ¿cierto? Entonces miren, si yo le doy atrás, ¿cierto? Ahí no pasa nada, entonces digamos, aquí pongámosle acceder al link de la FUB. Entonces miren, si yo le doy aquí F5, ¿cierto? No hay ningún cambio porque yo no he guardado los cambios, entonces miren, nuevamente, control S, voy a dar F5, ¿cierto? Entonces aquí ya cambia los valores.
Entonces, para yo poder ver esos cambios, o sea, recuerden siempre estar guardando el documento para que esos cambios se vean acá. Entonces, como ven, ya no tuve que volver a ir a la carpeta, digamos, a volver a darle clic al archivo, sino simplemente ya en el editor guardo los cambios, aquí refresco la página, ¿cierto? Y pues ya se actualiza lo que yo acabo de hacer, ¿sí? ¿Sí, sí es claro, chicos? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, miren, como Sí. ven, o sea, el mismo editor les va completando y los va apoyando, digamos, identificando si está mal escrito, alguna etiqueta o algún elemento, ¿sí? Y pues como ven, es tan fácil como probarlo desde en su navegador conforme lo van haciendo, para que vayan viendo cómo se van desplegando esos elementos. Igual ahí fue como un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero pues como ven, tenemos varias etiquetas que se tienen que acoplar allí, y pues más que todo como para que veamos si se despliega en la forma que les mostraba, ¿no? Donde se pueda ver pues la cabecera, la parte del section, el footer, el aside, ¿cierto? Para ver que esos contenidos, si yo agrego esas etiquetas, se alineen, digamos, de esa manera. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra pregunta?